Bendiciones. Este escudero mío. Esto pasa. Bendiciones. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy estamos contentos, gozosos. ¿Quiénes pueden decirme ahí que sienten la presencia del Espíritu Santo? Amén. Queremos saludar a todos los que nos están viendo a través de YouTube, a través de las páginas de las redes de Facebook. Le damos un cordial saludo. Denle en compartir para que esta palabra sea de bendición a otra persona. Quiero bendecir a todos los que están aquí presentes. El Espíritu Santo desde anoche, yo casi no he dormido, pero la presencia del Espíritu Santo está aquí en esta mañana. Yo no sé quién puede palpar el Espíritu Santo. Bendiciones. Bienvenida, Pastora Naya. Esa canción de la fidelidad de Dios me conmueve, me toca mucho porque Dios ha sido fiel conmigo. Yo no sé cuántos de ustedes pueden decir que la fidelidad de Dios ha caminado con cada uno de ustedes. Yo puedo testificar que la fidelidad de Dios camina. Pastora Naya, la fidelidad de Dios te persigue. Amén. Bueno, en esta mañana, el tema de hoy que les traigo, que el Espíritu Santo pone en mi corazón, perdona lo que ya Dios perdonó. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes saben que el perdón de Dios es sanador. ¿Cuántos creen que el perdón de Dios es sanador? Quiero comenzar dándote el significado de la palabra perdón. El perdón es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos como el rencor, resentimiento, enojo y dolor. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca del perdón? En Mateo 6:12, Jesús nos enseñó a orar y dice, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Él dejó claro que la oferta de perdón de Dios es inseparable de nuestra disposición a perdonar a los demás. Amén. El perdón es una decisión y no es un sentimiento. ¿Cuántos dicen amén a esto? El perdonar es una acción, porque si fuera un sentimiento, jamás podríamos perdonar a aquellos que nos han ofendido. El viernes, aquí en el servicio de líderes, Arnold nos trajo una palabra bien poderosa. Y quiero que sepan que a través de esa palabra me confirmó a mí esta palabra. Sé que el pastor estuvo hablando, pastor, no te escuché del perdón porque no quise, porque ya yo tenía esto, pero luego te voy a escuchar. Pero Arnold me confirma esta palabra y me confirma algo que el Espíritu Santo puso en mi corazón a hacer para este día. Amén. Pero mientras me preparaba, el Espíritu Santo me ministró con esta palabra y me dice que yo soy la que tengo que pedir perdón en esta mañana. Y yo hoy, Arnold pidió perdón a nosotros los líderes, porque el Espíritu Santo se lo mostró. Y Dios creo que viene hablando, porque me muestra lo mismo. Y en esta mañana, yo quiero pedirle perdón a cada uno de ustedes. Te pido perdón, Pastora Naya. Te pido perdón. Te pido perdón. Te pido perdón. Yo le pido perdón a cada uno de ustedes. Pero hay dos personas en especiales en esta mañana que el Señor pone en mi corazón. Y es pedir perdón a mi pastor. Yo te pido perdón a ti, pastor. Si en algún momento yo te he ofendido con mis acciones y haya dañado tu corazón. Esto es lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón. Amén. Recíbelo con todo el amor del mundo. Hay otra persona a quien les quiero pedir perdón y es a mi amado esposo. Yo te pido perdón. Porque sé que hay acciones que a veces accionamos que no nos damos cuenta que dañamos un corazón. Y en esta mañana, y lo hago público, ¿sabes por qué?
para que esto sirva de modelaje a otro. Que quizás, porque yo te pude haber pedido perdón a ti en casa, yo pude llamar a mi pastor y pedirle perdón, pero el Espíritu Santo me pidió hacerlo personal para que esto sirva de modelaje a otros que no se atreven a pedir perdón. ¿Por qué? Por el orgullo. Así que te pido perdón si he dañado tu corazón, si te he ofendido, amor mío. Amén. Ay, perdón, que estoy como, ¿verdad? ¿Por qué pedir perdón? Porque a veces tomamos acciones, comportamientos, actitudes, a veces inconsciente y conscientemente, y ofendemos a las personas. Y honestamente, y también hay que pedir perdón, aunque tú pienses que tú no has hecho nada. Mira esto. Aunque tú pienses, quizás tú no has hecho nada, pero quizás esa persona te ha ofendido a ti y tú eres la que te sientes ofendida. Pero si la persona no ha venido, porque a veces esperamos que el perdón venga de esa persona, pero a lo mejor el orgullo está sobre esa persona. Pero si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y el Espíritu Santo está sobre ti, Él te va a hablar como me hizo a mí. Tú vas a pedir perdón. Y tu perdón va a hacer que esa persona reaccione y te pida perdón. Amén. Así que hoy Dios quiere sanar nuestros corazones. Y les voy a decir, el perdón es de valientes y de personas maduras. Si usted es una persona madura, pida perdón. Si usted es un valiente en Cristo, pida perdón. Seguimos. El perdón es un principio básico en la vida de todo cristiano. El perdón es realmente una acción o actitud que todo cristiano debe practicar desde el momento que recibimos a Cristo. Jesús como nuestro Salvador personal. No se basa en nuestras emociones, en querer o sentir, hacerlo o no, sino que los principios bíblicos de obediencia a la palabra de Dios. Usted sabe que el enemigo, el diablo, siempre quiere contristar al Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo? Poniendo rencillas entre familiares, entre tu matrimonio, con tus hijos, amén, y con nuestra iglesia, con nuestros hermanos. Y por consecuencia trae división en nuestras iglesias, y esto trae división en nuestros hogares, y sabemos que lo que viene siempre de Dios, lo que viene de Dios es la unidad, es la paz, es la reconciliación y las buenas relaciones. En Hebreos 12:14 dice, buscad la paz todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Qué hoy te quiere decir el Señor? Si en tu vida no hay santidad, no vas a ver a Dios. Podemos venir a hablar, podemos hablar bonito, pero si no hay santidad, no vamos a ver a Dios. Amén. Desde que nos convertimos, desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón, Satanás está ahí para tentarnos, poniendo en nuestra mente prejuicios, pensamientos de mal acerca de los demás. Nos recuerda sus defectos, yo no sé a quién le pasa, ¿verdad? Nos recuerda los defectos, los traumas de la otra persona, las malas experiencias, y eso limita de gran manera a desarrollar las buenas relaciones. Porque eso es lo que hace el enemigo, recordarnos lo que hace mal la otra persona, mirar sus debilidades. Amén. Porque el enemigo siempre nos va a poner en nuestra mente sus defectos, debilidades, a lo que esa persona nos hizo o nos ofendió. Siempre estamos enfocados en la ofensa que la otra persona nos puede hacer. ¿Me permite testificar sobre tu compañero de trabajo? Y esto fue de ayer. Mira si el Espíritu Santo sigue hablando. Hay un compañero de trabajo de Edwin que tuvo difícil, ¿verdad? Hubo una situación en medio del trabajo. Pero ¿por qué te quiero testificar esto? Eso fue esta mañana. Yo dije, el Espíritu Santo me lo trae, me lo contó ayer, me lo trae a memoria. ¿Por qué? Porque yo voy a hacerte la comparación de una persona del mundo secular a una persona de Cristo. Y la importancia de modelar a Cristo donde quiera que tú estés. ¿Ves? Hubo situaciones en ese trabajo, pero mi esposo se comportó como un hombre de Dios. Hubo ofensa, quisieron traspasar por encima de él.
Lo enojó. Él llegó a mi casa molesto, porque se vale estar enojado. Pero como él se comportó como un hijo de Dios. ¿Y qué hizo ese modelaje de él? Que ayer en su despedida de trabajo, un hombre secular, por el comportamiento de él, entendió el poder del perdón. ¿Y cómo tú me vas a decir a mí? Va donde él y le pide perdón. Y el Espíritu Santo me decía, esto es increíble que una persona de mundo que no me conoce, que no tiene una relación conmigo, pueda entender el poder del perdón. Y hijos de la casa, hijos míos no puedan entender el poder del perdón. Amén. Por eso es que es importante que donde quiera que vayamos, modelemos a Cristo. Hoy te pregunto, ¿qué estás mostrando? ¿Los frutos del Espíritu o los frutos de la carne? Él mostró los frutos del Espíritu, perdón. Donde tú estás, ¿qué estás mostrando? Porque a lo mejor su carne a lo mejor quería salir y quería contestarle, pero como hijo no podemos. Tenemos que mostrar los frutos. Aunque a lo mejor en sus pensamientos se merecía. O a lo mejor si yo lo hubiera escuchado, sí se merecía que dijeran algo. Pero como hijos de Dios tenemos que mostrar porque Cristo vive en nosotros. Amén. Lo maravilloso es que Dios no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos resistir. El Señor no permitió que Él fuera tentado para darle una contestación de los frutos de la carne. Y la palabra dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Cuando hablamos del perdón, hablamos de una de las prácticas que quizás menos se realiza en nuestra vida cristiana. Pareciera ser que perdonar no es un elemento que nos diferencia del mundo. Tomamos muchas veces la actitud orgullosa que aquellas personas que no conocen a Jesús. Y una de las causas mayores de la falta de perdón es el orgullo. A nosotros como cristianos nos afecta tanto. Y somos los primeros que vivimos con orgullo. Porque aún conociendo a Cristo, no pedimos perdón. Y a veces ni recibimos el perdón. Se ha usado lamentablemente la falta de perdón como una arma para castigar a quien nos ha lastimado y nos ha hecho daño. Convertimos esa actitud en un lazo o una soga que la atamos al cuello de la persona, de aquellas personas, y decidimos en nuestro orgullo no soltarla. Por eso a veces decimos, yo perdoné, pero no olvido. Pues déjame decirte que tienes que venir hoy aquí y convertirte otra vez. Tenemos que olvidar. Amén. Pero no, perdóname que se me movió. Okay. Pero peor aún, nos sentimos frustrados o enojados porque no nos piden perdón, que fue lo que te había mencionado ahorita. Tomamos una actitud de dioses merecedores de quien alguien se acerque a pedirnos perdón por lo que nos ha hecho, y muchas veces ni así conseguimos estar en paz con nosotros mismos. Hoy Dios te dice que sueltes ese orgullo y entregues ese sentimiento de merecer que tienen que venir a pedirte perdón. Da el primer paso. Pide perdón. Amén. Y entiendo el enojo. El enojo es una de las cosas que no nos va a permitir pedir perdón. Jesús se enojó. Amén. La realidad es que el perdón no debe ser secundario en nuestra vida cristiana. Todo lo contrario, todo lo que concierne a Jesucristo, a su sacrificio, a ser adoptados por Dios, a la vida eterna, y todas las manifestaciones de amor de Dios por nosotros tienen que ver con una sola cosa, y es el perdón. Él fue nuestro mayor ejemplo. Jesús murió por nosotros, su sacrificio, que hoy día valga la pena. Porque gracias a Él estamos aquí. Gracias a Él, Dios nos perdonó nuestros pecados. Amén.
Dios siempre quiere que pasemos por alto las ofensas de las personas. Eso nos dice en su palabra. En Proverbios 17:9 dice, el que cubre las faltas busca amigo, mas el que la divulga aparta al amigo. Entonces, esto me dice a mí que tenemos que recapacitar y perdonemos la falta de muchas personas, que muchas personas no pueden hacer, con intención o sin intención. Y más aún si Dios nos dice que cubramos la falta, es decir, que lo pasemos por alto. Yo sé que no es fácil, pero ¿saben qué? Aquí es donde entra la obediencia a su palabra y sobreponiendo a nuestras emociones. Debemos hacerlo. En Mateo 6:12 dice, como te mencioné al principio, y perdónanos nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a los que nos ofenden y nos hacen mal. Si el Señor nos habló en su palabra que tenemos que perdonar, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar, para no pedir perdón? Entonces, eso significa, ¿tú sabes cuántas veces nosotros le fallamos al Señor? ¿O es que usted se cree santo? Porque yo no soy santa. Yo todos los días peco. Yo todos los días le fallo al Señor. Todos los días tengo que ir en arrepentimiento y pedirle perdón. Yo necesito el perdón de mi Dios todos los días de mi vida. Te voy a hablar del perdón de Dios, el perdón que Dios da. ¿Qué nos dice la Biblia acerca del perdón? Empezaremos por el perdón de Dios. Yo te recomiendo que leas el capítulo 18 de Ezequiel. Yo quería leerlos, pero honestamente el capítulo es muy largo, pero te lo voy a resumir. En este capítulo Dios propone un cambio trascendental en lo que piensa la gente. Aquí Dios le habla al pueblo de Israel. Ellos creían que si un miembro de la familia pecaba, yo voy a hablar de los pecados que habían en el Antiguo Testamento, lo que hacía el pueblo de Israel. ¿Qué pasa? Es la familia que pecaba, socialmente toda la familia era condenada. Y en este capítulo enseña la justicia y la condenación del antiguo pacto. Los israelitas ignoraron durante siglos el juicio de Dios contra aquellos que mueren en sus iniquidades. Habiendo malinterpretado Éxodo 34:7, asumieron que todos estaban condenados por los pecados de sus malvados antepasados. Cuando los padres de familia deciden vivir lejos de Dios y sus principios, los hijos aprenden a vivir bajo esa línea de pensamiento. Actúan como aprenden en su casa. Esto nos enseña que tenemos que tener mucho cuidado, que no es que le estamos enseñando a nuestros hijos en nuestra casa. ¿Qué estamos hablando? ¿Ves? Porque entonces si yo cometo un pecado, mis hijas van a ver que es permisible. Y esto ha seguido de generación en generación. Y tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Entonces, Dios nos enseña que ningún hijo pagará por el pecado de su padre, ni tampoco ningún padre pagará por el pecado de su hijo. El hombre justo será juzgado por su justicia y el malvado será juzgado por su maldad. En este capítulo, Dios, Ezequiel habla a través, ¿verdad? Por Jehová le habla a Ezequiel para que le hable a su pueblo. Y él no quiere que nadie muera. Él está haciendo un llamado para que no pequen, ¿okay? Para que no hagan iniquidades. No importa cuál sea tu pensamiento, sea el pensamiento de tu familia. Él desea que vivas. Para esto te invita a cambiar el camino que te aleja de Él y seguir sus enseñanzas para que disfrutes de la vida. Lo podemos ver en su palabra donde dice en Ezequiel 18 del 21 al 23, mas el impío si se apartara de todos sus pecados, ¿qué hizo? Y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia. ¿Qué hizo? Vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. No vivirá si se apartara de sus caminos. Jehová quería que el pueblo de Israel se apartara de los pecados y que lo siguieran a él. Hoy en esta mañana, Dios te dice, apártate del pecado. Amén.
y busquemos de su presencia. Por eso para Dios no hay ninguna clasificación de pecado, porque pecado es todo aquello que me lleva lejos de Dios. El perdón de Dios significa que si haces un alto en el camino de tu vida y decides acudir a Él para vivir en obediencia a sus enseñanzas, eso te dará vida. La obediencia a Cristo, la obediencia a Dios, eso te va a dar vida. Eso es lo que quiere el Señor en esta mañana, dejarte saber, que no importa, y sabemos que vivimos en la gracia. Y la gracia no significa que vas a seguir pecando. Esto en el antiguo pacto era totalmente diferente a estos tiempos. Es más, yo puedo decir que en estos tiempos, antes por lo menos se hacían sacrificios y ya fuimos perdonados, pero hoy no. Hoy vamos directamente al Padre. Hoy usted tiene que entrar en arrepentimiento. Hay pecados dentro de cada uno de nosotros que tenemos que venir aquí y entregarlos al Padre. Amén. Para creer, para recibir nuevamente ese perdón. Todos los días tenemos que creer que Dios nos perdona. Amén. El perdón de Dios significa que si haces un alto en el camino de tu vida y decides acudir a Él para vivir en obediencia a sus enseñanzas, eso te dará vida. Dios promete nunca más traer a la memoria lo que hiciste en el pasado. Seguir a Dios es una decisión que afecta a la familia donde vives y a la comunidad, porque tú eres parte de una familia. El perdón de Dios no inculpa, sino que da vida. El perdón de Dios no significa que no vivirás las consecuencias de las decisiones del pasado, escuche esto, pero significa que Él irá contigo siempre. En la vida, yo le puedo testificar muchas cosas que hice en mi pasado. Una de ellas es el sentido de culpabilidad. Yo no me perdonaba a mí misma. Hoy te quiero hablar, quizás a lo mejor tú estás ahí y tienes un sentido de culpabilidad por algo que hiciste en tu pasado. Y a veces venimos a los pies de Cristo, le servimos al Señor y predicamos y hablamos, pero todavía el sentido de culpabilidad está aquí dentro de tu corazón. Así yo anduve mucho tiempo. Mi esposo es testigo. Aún yo viniendo a la iglesia, aún yo sirviéndole al Señor. ¿Por qué tenía un sentido de culpabilidad? Porque yo hice cosas que no fueron ejemplo para mis hijas. Y hoy por hoy todavía estoy viendo las consecuencias de aquel pasado en ellas. Pero yo sigo creyendo en las promesas de Dios para mis hijas. Amén. Pero yo sigo dando rodillas por mis hijas. Y yo tuve que creer que Dios me perdonó. ¿Ustedes se imaginan si yo no hubiera creído que Dios me perdonó? No. Estuviera llorando en cada cuanta esquina todavía por mis hijas. Entiendo que hay unas consecuencias de las cosas que hacemos en un pasado y que las consecuencias las tenemos que vivir. Pero también tenemos que creer cuando venimos a Dios que Él nos perdona. Amén. Y su gloria, perdóname, sus consecuencias, las cuales ellas están viviendo, ya se lo mencioné. Y yo sé que veré la transformación y la gloria de Dios sobre la vida de ellas, porque nunca es tarde para modelar a tus hijos. Y eso es lo que yo sigo haciendo, porque quizás a lo mejor tú piensas, ya mis hijos están grandes, porque lo mío fue cuando ellas estaban comenzando de niña a adolescente, y ellas son adultas, pero para Dios nunca es tarde. ¿Cuántos años? Yo podré seguir orando, pero yo sigo creyendo en esa promesa que mis hijas estarán al lado mío sirviéndole al Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ustedes saben que el perdón es misericordia hacia los demás. Necesitamos tener misericordia. Esa misericordia que viene del Padre. Es interesante el mensaje del capítulo 18 del libro de Mateo que dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis o os hacéis como niños, no entrarás en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille con este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Primero, Jesús le habla a sus discípulos que el mayor en el reino de los cielos es el que se humilla a sí mismo, es decir, tiene corazón de niño. Luego les explica a los discípulos que quien hace caer a quien tiene un corazón de niño, haciéndolo alejar de Dios, es merecedor de la muerte.
Continúa reafirmando que no debemos menospreciar a ninguna persona que tenga corazón de niño, porque el Padre no quiere que nadie se pierda y por lo tanto debemos perdonar a nuestro hermano. Si comete algún error, debo llamarle la atención, sí, para corregir su error. Pero ojo, que esta corrección no es porque el ofendido sea superior, sino porque somos hermanos y así como Dios desea su salvación, nosotros también tenemos que desear la salvación de nuestro hermano. Mucho cuidado con hacer caer a nuestro hermano. Mucho cuidado con lo que hablamos. Mucho cuidado. Hoy Dios está dando un aviso. Cuidado. Cuidado con dañar corazones. Y aquí vemos que es entonces que Pedro hace una pregunta muy válida, por cierto. Creo que todo la tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano que peque contra mí? Y Jesús le dijo, hasta 7. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Lo vemos en Mateo 18, 21 al 22. A eso se refiere cuando dice 70 veces 7 en la parábola que cuenta Jesús. Después de esa pregunta nos deja claro que Dios espera que nosotros siempre perdonemos. Cuando dice 70 veces 7 significa, no es 70 veces 7 una vez al año. Significa todos los días. Eso es que si 300 veces te ofendieron en un día, 300 veces tú tienes que perdonar. Amén. Perdona lo que Cristo ya perdonó. Yo creo que ya es tiempo de perdonar ya lo que Cristo perdonó. Te pregunto, ¿quiénes somos nosotros? ¿Acaso nosotros somos más que Cristo? Porque si hoy usted se cree que es más que Cristo, está mal. Nos cuesta ser conscientes de nuestros propios errores, tal como lo dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón del ser humano. ¿Quién podrá conocerlo? Porque ni nosotros mismos conocemos lo que tenemos dentro de nuestro corazón. No conocemos ni las intenciones más internas que tiene nuestro corazón. Pareciera que el orgullo se mete en las fibras del ser hasta que se disfraza de humildad. ¿Cuánta gente humilde vemos? Pero engañoso es el corazón. Yo no puedo leer el corazón, solamente Dios y el Espíritu Santo. Yo puedo venir de humildad, pero dentro de mi corazón hay orgullo. Tenemos que tener mucho cuidado. Quizás por esa razón los errores del pasado generan sentimientos de culpabilidad muy difíciles de manejar. Créanme que son muy difíciles de manejar. Se pasa por procesos de negación y luego es posible hasta proyectar la culpa a alguien porque no nos perdonamos a nosotros mismos al haber fallado. A veces hay cosas dentro de nosotros que culpamos a los demás y es en nuestro interior. Es lo que cargamos. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que redarguya nuestro corazón y que nos haga ver qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Y se los digo por experiencia, muchas cosas que yo señalaba y culpaba aquí, como matrimonio, pero eran cosas que yo cargaba. El mismo salmista David hizo esta oración al Padre. En Salmos 19, 12, 14. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de la soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Por eso, la oración de este salmo es muy importante y puede ser una receta para cada uno de nosotros. Primero, hoy te digo que escudriñes este Salmo 19 y lo hagas tuyo. Y primero pídele a Dios que abra tus ojos para ver esas faltas que dañan a otros y que te dañan a ti mismo. Porque si no somos conscientes de estas faltas, no somos capaces de arrepentirnos y de separarnos de ellas. Segundo, lo segundo es pedir perdón a Dios.
Tercero, pídele que te guarde del orgullo, que no te domine. Cuarto, ruega al Señor que tus palabras y tus pensamientos sean el agrado de Él. Esa es la clave para iniciar un cambio total de vida. Perdonar lo que ya Cristo perdonó. No dejemos que el espíritu de la carne quiera sobresalir, porque es bien fácil. Eso es lo más fácil, créanme que es lo más fácil. Pero someternos a los frutos del Espíritu, solamente la persona que realmente tiene una intimidad con Dios es la que proyecta los frutos del Espíritu. No desprecies el perdón de Dios. El perdón de Dios es una bendición que llega por su pura misericordia y elimina la carga que representan todos estos pecados y rebeldías. Pero mientras el ser humano no reconozca que hay un pecado en su corazón, carga con ese pecado, que va minando la vida hasta lo más profundo. Y déjame decirte, daña la salud, daña las emociones, nos afectan en todas las áreas de nuestra vida. Pero cuando lo confesamos, viene una sanidad interna, que sana los pensamientos y cambia la manera de vivir. Amén. Este salmo te invita a confesar el pecado, porque eso te dará fuerza. Cuando descubres la maldad en lo profundo del corazón, lo mejor es reconocerlo y confesarlo de manera sincera ante Dios, y créanme que es libertador. Pero a veces no queremos reconocer que dentro de nuestro corazón hay maldad. Óigame, y no estoy hablando de maldad porque, como dice Dios, pecado es pecado. No es que yo maté a alguien, no es que me fui a robar, no. A veces es tan sencillo. Pecado es entrar aquí y mirar a alguien por encima del hombro. Tan sencillo. Miren, sus problemas, déjenlos detrás de esa puerta. Aquí hay gente que llega buscando la presencia de Dios. Aquí hay gente que entra buscando el amor de Dios. Muestre los frutos del Espíritu. Muestre amor. Que cuando entren por esa puerta digan, esta es la casa donde yo me quiero quedar. Su rostro. Cambie su rostro. Y todos tenemos problemas aquí, pero yo creo que ninguno, porque ni yo hemos vivido lo que Jesús pasó. Porque si yo te pregunto hoy, si te dieron latigazo, fuiste pisoteado, fuiste escupido, y no podemos tolerar una ofensa como el que nos hayan mirado mal, o porque hoy no me saludó, o porque hoy no me llamó, o porque hoy no me testió. Entonces somos los más ofendidos. Sin embargo, hay personas que confiesan su pecado y con el paso de los años continúan recriminándose aquello que hicieron. Somos nosotros mismos quienes lo hacemos. Ten cuidado, no desvalores el perdón de Dios. Si algo en tu corazón te recrimina, ve a Dios con eso, porque Él ya te perdonó y tú eres más justo y tú no eres más justo que Dios. Si Dios te perdonó, ¿quién eres tú para continuar castigándote? Ya Dios nos perdonó nuestros pecados. Jesús cuando vino a la cruz ya nos perdonó, ya fuimos perdonados. Su palabra dice en Salmos 32, 1, 2, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Yo te voy a dar, ya estoy casi terminando, pero quiero darte unos ejemplos de personas, ¿verdad? Hay muchos ejemplos en la Biblia sobre el perdón. Pero el primero es Jesús, como le dije, ese es el primero, ese es mi héroe. Ese es el que me motiva, el que me modela, ese es mi modelo a seguir, Jesús. Pero está Esteban, que fue apedreado. ¿Usted ha sido apedreado alguna vez? ¿Usted ha recibido una piedrita? ¿Y qué fue lo que dijo Esteban? Lo mismo que dijo Jesús en la cruz. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a causa de él de él hablar y decir, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, los cielos se abrieron y él pudo ver el rostro de Dios. Yo quiero verlo. José es otro ejemplo. Esto para la familia. Esa familia que siempre está peleando. ¿Cuántas cosas no le hicieron los hermanos a José?
Pero ¿qué hizo José? Los perdonó. ¿A cuántos de ustedes, como les dije, han recibido pedradas como Esteban? Y que aún él le dijo al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ustedes se imaginan ver esos cielos abiertos? Las personas que no perdonan viven en una vida encarcelada. Yo tengo otro ejemplo, Pablo. Él es un personaje clave de intercesión para un perdón. Cuando yo leo la Biblia, no encuentro un hombre más preocupado por el perdón después de Jesucristo que el apóstol Pablo. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver Pablo con el perdón? Pues te voy a contar ahora. Pablo, cuando escribió la carta a Filemón, ahí Pablo intercede por un esclavo fugitivo llamado Onésimo, quien se había fugado. Y creemos, ¿verdad?, que le robó a su amo llamado Filemón. Este esclavo huye a Roma y sin pensar por casualidad encuentra a Pablo en medio del camino, en medio de una predicación suya, y Onésimo se convierte al evangelio. El mismo libro nos da a entender que Onésimo, al convertirse al evangelio, tuvo un cambio radical que terminó ayudando a Pablo a evangelizar para esas almas perdidas. Pero Pablo sabía que Onésimo era un esclavo fugitivo. Y por lógica, entendemos que Onésimo le contó su situación. Yo imagino que a él llega al donde Pablo, se encuentra con la prédica, se convierte al evangelio, lo ayuda a evangelizar, pues le tuvo que haber contado a Pablo su situación, el por qué él huyó, ¿verdad? Y por coincidencia, Pablo conocía a Filemón. Y esto nos aclara en Filemón versículo 19 que dice, yo Pablo lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo tú me debes también. Este pasaje de las Escrituras nos da a entender que Pablo estaba intercediendo por Onésimo, porque dice, yo lo pagaré. Y también le dice, tú mismo me debes también. Eso nos da a entender que Filemón era su hijo, era hijo espiritual de Pablo. Y le debía haber conocido porque ofrece pagar su cuenta. Y mucho más ahora que ya conoce a Cristo y es salvo por la fe. Cuando leemos esta epístola a Filemón, el apóstol Pablo se pasa intercediendo por Onésimo para que Filemón lo perdonara de su mala acción y que los demás cristianos miraran esta acción de perdón por Filemón como de un buen cristiano y no tenga mal testimonio. Porque en este contexto, un amo tenía toda la autoridad de azotarlo de una manera cruel a su esclavo. Pero Pablo intercedió para que ¿qué? Para que Filemón lo perdonara. Hoy yo te pregunto en esta mañana, ¿estarías dispuesto a interceder por alguien para promover una reconciliación? ¿Te preocupas como Pablo cuando dos personas están en pleito o rencilla para que puedan llegar al perdón? ¿Oras a favor de ellos? Como cristiano, aquí es donde vuelvo y les recuerdo lo que le hablé, que en vez de seguir echándole leña al fuego, vamos a interceder, vamos a orar por esas personas. Si tú tienes el conocimiento que hay dos personas, hermanos aquí, o fuera, en tu familia, todos somos intercesores. Aquí no tenemos que permanecer a un grupo de intercesión, todos somos intercesores. Vamos a orar, vamos a pedirle al Padre por esa reconciliación. Amén. ¿Por qué? Porque el perdón te reviste de misericordia. El perdón de Dios te reviste de paz, de amor, de paciencia para tu prójimo. Te llena de tolerancia en el buen sentido de la palabra. El perdón crea lazos de amor y llena tu corazón de paz contigo mismo y con tu prójimo. Pero es una paz que solamente proviene de Cristo. Cuando perdonas a otro y te perdonas a ti mismo, el espacio en tu corazón que era ocupado por el resentimiento y el enojo, ahora es ocupado por Cristo. Ahora Él gobierna tu corazón y todo es transformado. Produce humildad, comprensión y se llena tu corazón del aroma de Cristo. Recuerda lo que dice en 2 de Corintios 2:15. Nosotros somos el aroma fragante que Cristo ofrece a Dios.
y se esparce cuando caminamos por este mundo, aún entre las situaciones más difíciles. Cada paso esparce el aroma de Cristo. Por eso deja el pasado en manos de Dios. En esta mañana quiero decirte que le entregues todo a Dios. Camina con la frente en alto, sabiendo que el perdón que viene de Él te transforma y te reviste de misericordia hacia ti mismo y hacia los demás. El perdón es parte fundamental de nuestra vida en Cristo. ¿Por qué? Porque nos hace reflexionar que si buscamos seguir el ejemplo de Jesús, busquemos parecernos a Él lo más posible. Jesús en todo tiempo de su ministerio hablaba de la misericordia y el perdón. Las palabras de los discípulos al predicar el Evangelio iniciaban con el perdón de pecado. Dios mismo, en los 66 libros de su palabra, no omite en ningún momento la palabra perdón. Verdaderamente, cuando ponemos en práctica aquello que deberíamos esforzarnos por imitar al pie de la letra de nuestro Señor, es cuando más nos parecemos a Él. Y tú vas a ver que el perdón no es algo que debamos considerar, sino poner en práctica dependiendo de a quién perdonaremos o lo que nos haya hecho o su gravedad o la fuerza con la que nos hirió. No. El perdón es algo que debemos poner en práctica por nosotros mismos. Eso yo no voy a escoger a qué persona yo voy a perdonar, a qué persona voy a perdonar más y a quién no. O quizás él se merece menos perdón y la pastora se merece más el perdón porque es la pastora. Es como dijo Arno, aquí vamos a quitarnos títulos, porque yo me lo quito hoy. Hoy yo te pido, mira, quítate el manto y revístete de hijo o hija de Dios. Y vamos a ser obedientes a su palabra. Aquí no significa que uno se merece más el perdón que otro, porque todos somos iguales. Amén. Cuando nosotros perdonamos, estamos cerrando la puerta del pecado. Cuando nosotros perdonamos, no es que liberemos a alguien de lo que nos hizo, sino que nosotros mismos nos liberamos de lo que nos produjo la actitud o acciones de alguien. En otras palabras, perdonar significa sacar la basura de nuestro corazón, que permitimos que alguien alguna vez nos arroja. Y escucha bien esto, sin el perdón no puede haber santidad. Es por eso que Dios perdona, porque Él no puede guardar en su corazón el daño que muchas veces nosotros le infligimos a Él con nuestro pecado. Que hay condiciones como el genuino arrepentimiento, sí, es verdad, a través de algo que Dios mismo otorga. Es como Él determina quitar eso de su presencia y arrojarlo al fondo del mar. Te pregunto, ¿podremos hacer eso hoy, lo mismo hoy, en este momento? Venir. Ustedes quieren la libertad, ustedes quieren ser perdonados por Dios. Pues hoy tenemos la oportunidad maravillosa de dar un paso más hacia la práctica del perdón. En diferentes situaciones de nuestra vida hemos tomado decisiones y actuado de forma que no siempre ha sido la más sabia. Naturalmente, y como es el curso de las cosas, las conciencias llegan a nuestra vida. Y yo estoy segura que no han sido agradables. Y más aún estoy convencida que muchas nos han hecho sufrir. Además de esto, cada una de esas experiencias que nos ha ido dando la mal llamada de algunos aspectos, personalidad o forma de ser, ¿verdad? Porque a veces decimos yo soy así. Eso es fruto de la carne. Es decir, a causa de lo que nos han hecho atravesar, hemos ido formando una personalidad que abarca una gran cantidad de errores en nuestro comportamiento y que han definido quiénes somos. Pero a la luz de las Escrituras, esto no debe permanecer así, pues es Dios quien cambia nuestro corazón y nos inclina a tener una vida más plena y mejor, librándonos de todo lo que las personas y nosotros mismos hemos aceptado como un hecho. Si yo me dejara llevar por todo lo que a mí me han hecho en esta vida, yo estuviera todavía con los frutos perdida en el mundo, rabiosa, amargada. Sí, porque es que no se levanta solamente el orgullo, se levantan tantas cosas de la carne. La amargura, esa amargura en el corazón. Siempre estamos gritando, bueno, ya estamos en Cristo. Nuestro carácter y forma de ser no está definido por todo aquello que hemos padecido. Jesús no cambió jamás su forma de ser como hombre a pesar de todo lo que atravesó. Y nosotros no hemos sufrido de igual manera. Ustedes se imaginan a Jesús si hubiese despertado los frutos de la carne.
no estuviéramos aquí. Él nunca cambió, Él nunca dejó de amar, Él nunca dejó de ser misericordioso. ¿Qué le dijo al Padre? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos que pedir discernimiento. Cuando vemos una persona mal, tenemos que saber que hay un background. Vamos a darle la oportunidad de que sea sanado, de que sea restaurado. Ya una vez caminando en el camino, ya vamos a entender si esa persona realmente tiene un encuentro con Dios, si esa persona realmente, porque yo no soy el Espíritu Santo, la pastora no es Espíritu Santo, Pastor Edwin no es Espíritu Santo. Aquí nadie es Espíritu Santo. Tú tienes que decidir dejar que Dios te transforme, que Dios te cambie, soltar esas cargas del pasado. ¿Ustedes saben los traumas que yo tengo de niña? Perdóname, que tenía. Porque yo soy una nueva criatura en Cristo y he reconocido mi identidad en Cristo. Y si yo no hubiera reconocido mi identidad en Cristo, yo no estuviera aquí presente. Estuviera todavía llorando, lamentándome, quizás en las drogas, quizás arrastrándome. Pero yo le doy toda la gloria a Dios, que me he dejado moldear y que me he dejado transformar. Y que sigo dejándome transformar y que sigo dejándome moldear, porque todos los días aprendemos de Cristo. Amén. Hoy tienes que dar el paso más grande para la transformación de tu vida. Y debes orar al Espíritu Santo que te muestre de qué situaciones y errores debes librarte. Es tiempo de dejar a un lado todo aquello que seguimos cargando como culpa, que nos impide alcanzar la plenitud que se requiere para crecer en Cristo Jesús. Hoy es el día en que debas estar confiando en que Jesús se ha compadecido de nuestras debilidades y las entiende, y que el día donde debes perdonarte a ti. Y hoy es mi oración y le pido que seas libre de culpa, que ni Dios mismo te recuerde nada de tus cosas del pasado. Me voy a despedir de las redes un momento. Te damos gracias, ¿verdad?, por la oportunidad que te das de estar con nosotros. Dale compartir este video para que sea de bendición a otro. Te bendecimos y esta es la Iglesia Restauración Sin Límites. Te esperamos todos los domingos a las 11 de la mañana. Bendecido.